Luis Jefe, soy estudiante de la licenciatura en Educación, estudio en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Nos encontramos en Montería, en el barrio P5, con el señor Londoño, si me lo permite, de hacer unas preguntitas. Claro que sí. Señor Londoño, ¿usted qué estudios ha realizado? ¿Bachillerato? Bueno, el bachillerato no lo terminé, a serle sincero. No. No terminé el bachillerato. Otras cosas no, porque tenía tiempo ya al trabajo y ya no me quedaba tiempo para cocina. Me organicé en casarme y dije que ya. Hasta ahí quedó Sí, exactamente. El tiempo lo estudié. La familia. Y durante el tiempo ese que duró estudiando, ¿qué puede relatarnos sobre esos estudios en los tiempos pasados? Bueno, en aquella época ¿Cómo era el trato que le daban? la educación era diferente a la que se ve actualmente. Sí. Yo estoy refiriendo a la educación de hace 60, 70 años, 50 años. 50 Hace 70 años, que todo era diferente. Sí, claro. Y principalmente el respeto, Exacto. que es el respeto. El trato de los profesores hacia los estudiantes era con respeto y con mucha rigidez y respeto dentro del modelo. ¿Tenía alguna manera de castigar? Cuando el estudiante, porque siempre hay estudiantes que son inquietos y así por el estilo, había maneras de castigarlos. En ese tiempo se utilizaba mucho una regla de madera. La regla de madera. Ese era el castigo. En ese tiempo, el estudiante lo enseñaban a leer. Sí. A leer. Eso ya hoy en día no lo hace. No lo hace. ¿Sí? ¿Cómo es leer? Que era un texto, un libro. La profesora tenía un libro, ella allá, y yo me paraba al frente de ella a leer el cuento, supongamos, de Caperucita Roja. Todo el cuento. Entonces, yo tenía que leerlo en la casa, aprendérmelo, y cuando me tocaba a mí en el colegio, tenía que leer, como se decía antes, sin cancanear. Entonces, yo tenía que leer sin cancanear. Si me equivocaba en una palabra, la profesora se daba cuenta que ya estaba mirando también. ¿Y usted ese libro tenía que ir dónde a buscarlo? Muchas veces los papás lo compraban o alguien lo tenía y había que irlo a prestar. No había biblioteca. No, porque yo estoy hablando de pueblos, de una región, De una región. de unas veredas. Sí, es muy difícil. Sí, cuando yo era niño, eso eran veredas, yo estoy hablando de 50, 60 años para allá. ¿Sí? Todo era, ¿sí? El que tenía para comprar el libro, pues okay, si no, el mío yo se lo prestaba al otro y el otro y así sucesivamente. Los conocimientos que le enseñaron le fueron útiles para su vida. Sí, muchos los estoy utilizando y los aplico hoy en día. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se enseñaba y se ponía como énfasis el respeto, el saber escuchar. ¿Sí? Es una cosa, ¿no? Que hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, en el salón de clase uno tiene que estar escuchando al profesor de lo que él estaba hablando, de la materia o de cualquier relato. ¿Sí? Eso le iba quedando a la persona, ¿sí? En la mente, lo iba guardando. El que lo quería guardar, el que así como algunos se les iba y no le quedaba nada. Pero eso lo iba uno guardando allí. Esa cuestión del respeto, el saber escuchar, ¿sí? El saber leer, el saber escribir. Antes se preocupaban mucho los profesores por la caligrafía. La caligrafía. Y habían premios y castigos. Cuando me refería a la regla, ¿sí? Ese era el castigo. El castigo era que si yo me equivocaba leyendo, ¿sí? Me daban un reglazo por cada error. Si en la lectura de Caperucita Roja, por ejemplo, me equivocaba 5 veces, eran 5 reglazos en cada equivocación. Entonces, para la próxima, ese estudiante se tenía que preparar y preocupar por aprender a leer sin equivocarse. Y no le cogió miedo a la maestra. A la maestra se respetaba y se quería, si era hombre, como un papá, porque eso se lo inculcaban en la misma casa. ¿Sí? Que ser un papá
tenía allá en la escuela. ¿Será que hoy día es así? Hoy en día no respetan, los hijos ya ni a los papás, ahora van a respetar a un profesor, que no es nada de eso. Y así sucesivamente. El estudiante no le cogía rabia a la profesora ni al profesor. No le cogía rabia por eso. Si se equivocaba, si le colocaba una suma y no sabía sumar, era un relajo hasta que no se sabía las tablas de multiplicar, de sumar, por cada equivocación era un reglazo. Y no se sabía ni una. Todo era. Antes todo niño aprendía a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Hoy en día el profesor le da igual si el pelado se aprendió la multiplicación o no se lo aprendió. Hoy día no pueden hacer eso. Exactamente. Hoy en día eso es no sé qué cosa, que el derecho humano, que el bienestar familiar, y anteriormente no. Y si un alumno hacía algo bastante grave, ese profesor le tocaba, posiblemente muchos hacían, iban a recibir el burro o el caballo hasta la dirección del papá y le explicaba: señor Juan, el hijo suyo Pedrito hizo tal cosa en el colegio, tal esta cosa, y yo lo corregí, le dije eso, claro profesor, así está bien, y apoyaba, y posiblemente le daban, como se dice en aquel tiempo, le daban una pela a ese estudiante, a ese penado, a ese muchacho, porque se portó mal, por no respetar al compañero, alguna cosa. Entonces, en ese tiempo se enseñaba mucho eso, el respeto hacia el mismo compañero, ¿sí? El mismo compañero, y no había el bullying, no había nada de eso. O sea, que antes la educación era rígida. ¿Sí? Y además era muy amigable. Muy amigable. Porque era más unido, era más. Sí, el profesor con el estudiante estaba ahí, se acabó la clase, no era que el estudiante hacía por un lado, no. Ay, profe, mire que esta cuestión, ¿cuándo va a la casa para que vaya a buscar un mango, vaya a buscar una patilla, vaya a buscar. Sí, exactamente, tu respeto. ¿Sí? O mi mamá le mandó a decir que vaya. La reflexión que nos deja esta entrevista es que conocer cómo eran los estudiantes en el pasado nos permite a valorar lo que hoy tenemos. Las generaciones anteriores enfrentaron retos que nosotras quizás no imaginamos, desde recursos ilimitados hasta normas estrictas. Ellos estudiaban con normas estrictas, todo lo que se tenía que aprender, las enseñanzas que le dejaban a través de esas normas tan estrictas que le daban. Pero aún así, muchos salían adelante, no se quedaban estancados. Luchaban hasta salir adelante. Escuchar sus historias nos deja una gran enseñanza: a respetar, a esforzar la disciplina y la importancia del maestro como guía. O sea, que ellos, sobre todas las circunstancias, la enseñanza que nos deja es respetar el esfuerzo y la disciplina con que los docentes los enseñaban. También recuerda que la educación no solo se trataba de conocimiento, sino que también se trataba de formar personas con valores. O sea, no solamente dependía de conocimiento, sino también de los valores que se le enseñaban desde casa, y los maestros también terminaban de construir mucho más valores. Muchas gracias.